les diría que agarren un software de un GeoGebra o un Wolfram Alpha o cualquier otra herramienta de internet para graficar. Ahí yo les había pasado uno que es Symbolab y Fuplot también. Bueno, con eso ya alcanza para graficar. Para graficar Siempre está que muy bien. sí, y ya deja de tener sentido en esta época de tecnología tan avanzada, que la gráfica era en su momento necesaria hacerla a mano porque la única herramienta que había disponible era la calculadora científica. Pregunta acá, no sé si hay gráficas en los exámenes. Que si hay gráficas, en el caso, a ver, todo depende de la estructura del... en los exámenes que generalmente se arma desde la práctica, si hay gráficas, son gráficas que se les dan y ustedes tienen que analizar a partir de la gráfica. Si pedir gráfica, por lo general no se pide gráfica, por lo general. ¿Sí? Es algo que demanda mucho tiempo, siendo que hay muchos temas para trabajar. ¿Sí? Operativamente demanda mucho tiempo. Por ahí sí se les pide analizar la gráfica de una función para decidir el dominio, si es inyectiva, el rango, ahí sí. Pero a partir de ya una gráfica dada, no de otra cosa. Bien, en este caso el dominio e imagen, la imagen, insisto, la van a poder analizar, ¿sí? Analizar a través de la gráfica, utilizando alguna herramienta informática, o pueden inclusive analizarla a partir de la función inversa, pero muchas de estas funciones no cumplen con las condiciones para admitir inversa, por lo tanto tampoco es que le va a servir de mucho. Por eso insisto con el software. El dominio sí, el dominio de esta función es una polinómica a todos los reales. El dominio de la función valor absoluto de una función polinómica también son todos los reales. Que estas dos son todos los reales. Dominio de cualquier función polinómica son todos los reales. El dominio de una función irracional de índice par, ¿sí? Ahí sí hay que trabajar. Hay que trabajar mucho en este caso. ¿Sí? Son todos los x tales que x cuadrado menos 6x más 8 sea mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada existe solamente de números no negativos. Bien. En este caso, el hacer que esto sea, eh, si se quiere, mayor o igual a 0, necesariamente implica una factorización. Es decir, tendríamos que encontrar aquel o aquellos valores de x para los cuales se puede factorizar esa expresión, y la factorización nos va a llevar a poder analizar el dominio. Es decir, este es un buen ejercicio para lo que tiene que ver con la resolución de desigualdades. Es decir, utilizando la fórmula menos b más menos, que no me gusta, la raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 por a, encontrar primero las raíces de esa expresión cuadrática, que en este caso habría que identificarlas utilizando esa fórmula y no dan más que 2 y 4. O sea, que x cuadrado menos 6x, luego aplicar esta fórmula, ¿sí? Más 8 sería igual a x más 4
por x más 2. Y, perdón, a x menos 4 por x menos 2. X menos 4 por x menos 2. Y para que una multiplicación sea positiva o no negativa, ambos factores tienen que ser o positivos o ambos factores tienen que ser negativos. Es decir, x menos 4 tiene que ser positivo y acá es x menos 2. X menos 2 tiene que ser positivo o x menos 4 tiene que ser negativo y x menos 2 tiene que ser negativo. Los dos positivos, los dos negativos. Para que sea positiva esa expresión. Acá podríamos poner el igual en cualquiera de los dos. ¿Sí? Para asegurarnos que el 0 también participa. Bueno, que x sea menos 4 sea mayor o igual a 0 implica que x sea mayor o igual a 4 y que x sea mayor que 2. Acá mayor o igual también no va a cambiar nada. O que x menos 4 sea menor o igual a 0 implica que x sea menor o igual a 4 y que x sea menor o igual a 2. Bien, en la recta real, si ustedes ponen el 0, el 2 y el 4, tenemos por un lado que x tiene que ser mayor o igual a 4 y mayor o igual a 2. O sea, mayor o igual a 2, mayor o igual a 4. Donde se cruzan las dos rayas en el cuadriculado tendríamos el rango donde se cumpliría la primera condición de que los dos factores sean positivos. Es decir, cuando x es mayor o igual a 4. Esta primera condición, 1, sería el intervalo que va desde 4 hasta más infinito. Luego, el recta es cualquier cosa, no importa. 0, 2 y 4. X tiene que ser menor o igual a 2 y menor o igual a 4. Menor o igual a 2 y menor o igual a 4. Tenemos menor o igual, y como es una conjunción es la intersección, es decir, donde se cruzan ambos conjuntos. ¿Dónde se cruzan ambos conjuntos? En el intervalo que va desde menos infinito hasta el 2 incluido el 2. Y acá, entre las dos conjunciones hay una disyunción. Por lo tanto, para que esta expresión sea estrictamente positiva, ¿sí?, se tiene que cumplir que x tiene que estar en el intervalo que va desde menos infinito hasta 2 y en el intervalo que va desde 4 hasta más infinito. Y ese sería el dominio de la función. Es decir, que si tuviéramos la recta real nuevamente, solamente no participarían del dominio los valores que están entre 2 y 4. Es decir, si yo tomo un valor 3, no se cumpliría la condición y no estaría en el dominio. Los que caen fuera del dominio son los valores que están entre 2 y 4, en el intervalo abierto 2, 4. Todos los demás sí pertenecen al dominio. Todos los que están antes del 2 y después del 4 sí pertenecen al dominio. Entonces, el dominio de esa función h, no f, ¿sí?, el dominio de la función h es todo este conjunto. En este caso, no hay ninguna cuenta que analizar en el ejercicio 8e. Es más bien un análisis a partir de la observación. Se tiene una división, recordándose que la división existe solamente, ¿sí?, si el denominador es distinto de 0. Para este tipo de expresiones. Que ojo, si se tuviera acá la raíz cuadrada, ahí ya cambia todo.
pero no ocurre eso, ¿sí? Para el ejercicio E se tiene en el numerador un número que ya es positivo y no va a ser nunca otra cosa más que 6. Y en el denominador se tiene una suma de un número que siempre va a estar elevado al cuadrado más otro número que es positivo, que es el 3. Por lo tanto, la suma de este número x cuadrado más 3 nunca va a ser 0. Porque si x es negativo, al elevarlo al cuadrado va a ser positivo el número. Si x vale 0, 0 más 3 daría 3. Por lo tanto, el dominio de esa función, de la función f, van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque el numerador es un número constante y el denominador nunca se va. Lo mismo va a pasar en este otro caso. El dominio de la función van a ser aquellos valores de x que hagan, dado que el índice es par, que x cuadrado más 4 sea positivo. X cuadrado más 4 siempre va a ser positivo porque x está elevado al cuadrado. Cualquier número al cuadrado, positivo o negativo, va a dar un número que va a ser mayor o igual a 0. Será 0 cuando x valga 0. Ahora, si le sumo 4, por más que tome el valor 0, 0 más 4 va a dar 4, y el dominio también van a ser todos los reales. En algunos casos no hay necesidad de hacer cuentas, en otros casos sí. En este ejercicio, el C, se tiene una división donde el numerador es constante y el denominador es x cuadrado menos 1. ¿Cuándo no va a ser cierta esa división o no va a existir esa división? Cuando el denominador sea igual a 0. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Cuando x sea 1, porque 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. O cuando x sea menos 1, porque menos 1 al cuadrado también es 1. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado también es 1 y 1 menos 1 es 0. En este caso, el dominio de esta función g van a ser todos los reales menos el menos 1 y el 1. Insisto, en el tema de funciones hay que hacer rodar todo el conocimiento que uno construyó a lo largo de toda la trayectoria escolar, con todo lo que tiene que ver con polinomios, factoreos, todo lo que tiene que ver con desigualdades, con el cálculo de raíces. Es decir, hay un montón de instrumentos nuevos que se incorporan, pero hay otros que ya lo trabajaron tanto en el cursillo como en el nivel medio, por si no se. La mayoría de estos ejercicios están en los libros de tercer año de la. Están más allá de que no se haya dado. El